concretamente es en el Albaicín. Este es un proyecto, también para EPSA, de viviendas sociales en la ladera del Cenete. Entonces, aquí, pues también estamos en el mismo argumento, bajo ese mismo argumento, pues me interesó bastante intentar ver cómo se podía transponer lo que era la estructura del Carmen del Albaicín, que realmente requiere pues unos jardines muy grandes, etcétera, etcétera, y unas casas relativamente grandes también, a lo que sería una vivienda social. Eso por un lado. Y por otro lado también ser sensible a que el Albaicín no es homogéneo. El Albaicín también tiene muchos paisajes, ¿no? Y es muy distinto el paisaje, por ejemplo, del Albaicín Sur, que es mucho más suave, más tranquilo, donde se domina el verde y el blanco y que tiene como fondo siempre la colina de la Alhambra, o el paisaje del Albaicín Oeste, que es mucho más duro, la orientación también más dura, donde originariamente ahí solamente estaban casi los mercenarios vivían los mercenarios de la época musulmana, y que evidentemente las construcciones pues en la isla son más complejas y que domina mucho más los tonos ocres, precisamente por su orografía, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado también me interesó el tema de lo que podía ser, recomponer un poco lo que se podía ser un Carmen o una vivienda jardín en la proporción de una vivienda social. Claro, una vivienda social realmente procura tener todas las necesidades de una vivienda, pero a pequeña escala. O sea, tiene de todo, salones, dormitorios, cocinas, baños, etcétera, ¿no? Aquí, pues, habría que hacer un jardín a pequeña escala. Entonces, ¿cómo se hizo eso, no? Bueno, esto es un plano, esto es un poco la idea esta que domina más los tonos ocres en este paisaje. Bueno, es imagen diurna y nocturna, planta, bueno, quizás esta es la que más me interesa porque es lo que cuenta un poco la historia, ¿no? O sea, habría que construir un jardín casi vertical, un patio de 3 metros y alargado. La vivienda se disponía contrapeada, dormitorio y salón en medio, como en zigzag. Y el salón estaba a la cota del jardín y los dormitorios, como estaban en 2 niveles, por parte de eso se usaba como zona para soportar el terreno que podía resolver lo que sería ese jardín que componía la fachada. Esa fachada, de esa forma, conseguíamos, por un lado, controlar la luz de oeste y a través de una chica que estuve trabajando en mi estudio, que no está por aquí, pero ahora mismo está en Granada trabajando, y es una magnífica arquitecta paisajista, en su momento era estudiante, pues me ayudó a resolver una fachada vertical ajardinada que me permitía pues todo este tipo de cosas, ¿no? Desde vistas, olores, control térmico, control de orientación solar y bueno, y había de árboles frutales hasta jardines, hasta enredaderas que permitían que en invierno se abriera al sol y en verano se cerrara, e incluso me hizo un estudio de floración en las distintas épocas del año, ¿no? Bueno, eso sería ya la parte de arriba, que era un mirador. Esta de aquí responde a un proyecto de un trabajo que hice con Paco Peña. Paco Peña le encargó el plan general del ejido y nos llamó a Pepe Ibáñez y a mí para que le echáramos una mano en la parte de la Ensenada de San Miguel. No sé si conocéis vosotros el ejido y la zona de la Ensenada de San Miguel, es una zona muy bonita que está bajo un talud, casi a la cota del mar, y antiguamente era una laguna que tiene donde el nivel freático evidentemente es muy bajo, pero ahora mismo está con invernaderos, pero la intención del ayuntamiento es suprimir invernaderos y generar allí pues una ampliación de lo que es el núcleo turístico de Almerimar, ¿no? Almerimar, si lo conocéis también, es como todos los núcleos turísticos, lo que he hablado antes, de la costa, da igual que esté en cualquier sitio, son todos iguales. Y esto serían pues, construcciones de viviendas en segunda línea de playa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sensaciones causó yo? Bueno, yo he intentado, lo que antes he comentado, bueno, que se distinguiera un poco la situación específica del lugar, ¿no? O sea, que es un proyecto hecho en las dunas de la zona esta. Tiene al lado a este proyecto estaban un parque natural de dunas que conecta con el de Roqueta y con un lago muy bonito, ¿no? Entonces el proyecto, bueno, aquella zona también, perdona, otra cosa que quería comentaros es que la vegetación allí no crece, aunque hay mucha agua, por un motivo muy sencillo, y es porque el sol y el viento la quema. Pasa un poco como en Lanzarote, no sé si habéis visto los proyectos de César Manrique y de Fernando Higuera, que protegiendo realmente los jardines, al final dentro de esos jardines lo que parece son auténticos bosques, como si fueran selvas tropicales, ¿no? Si vamos por fuera realmente la vegetación es escasa, prácticamente no llega a medio metro, ¿no? Y es por eso, ¿no? Por aquí pasa igual, ¿no? Entonces si protegías por fuera
el edificio, por dentro porque podías construir un microclima espectacular que te creciera casi un bosque dentro, ¿no? Entonces el proyecto realmente respondía a esto, ¿no? A intentar resolver la prolongación de ese parque natural en torno a una serie de dunas por fuera y que dentro, porque este es el paisaje de Sorredón, y que dentro lo que hacía era construir un auténtico vergel, ¿no? O sea, una imagen totalmente compuesta, ¿no? Y para eso teníamos que resolver un poco el tema de los vientos, proteger de los vientos. Luego, bueno, evidentemente aquí pasaba una cosa distinta, ¿no? Y es que, bueno, que lo que es la tierra, lo que es subsuelo, lo que nosotros estamos acostumbrados a meter los aparcamientos, pues se producían, la tierra era como estaba protegiendo, envolviendo la vivienda. Entonces, bueno, también propusimos, pasa que eso tampoco, al final no aceptaron, la posibilidad de usar esa zona que está ahí bajo tierra para conectar aparcamientos en todas las plantas, ¿no? O sea, construir un aparcamiento pero en vertical, ¿no? Bueno, y de distintos tipos de viviendas y bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Y quería contarlo, sobre todo cuando me he enterado que estaban aquí Juana y Diego, porque fue un concurso que me presenté curiosamente con ellos y me lo ganaron. Y entonces, pues, pero es que le tengo mucho cariño, porque es un proyecto, ya se lo he contado a ella un poco por encima, que lo hice en un sitio muy bonito, estaba yo en Polonia, en uno de los bosques maravillosos de allí, un bosque fantástico, se llama Strovite, con unos lagos espectaculares y unos árboles espectaculares, y me llamó mucho la atención un país donde prácticamente la vegetación, no sé, echa un poquito de agua y crece instantáneamente, el cariño que le tienen a su naturaleza, ¿no? Como si un árbol se pone enfermo, pues incluso le ponen un plástico blanco para decir que está enfermo y lo intentan salvar. Y si no pueden salvarlo, lo talan o lo cortan, pero nunca lo talan de golpe, de primera, como aquí enseguida, cuando un árbol tiene un problema, ya directamente es la excusa para quitarlo de en medio, ¿no? Entonces salió este concurso y estaba yo muy a gusto en ese bosque tan bonito y vi esta foto. Y esta foto me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucha atención porque además estaba coincidiendo en ese momento, creo que era con unos incendios en Galicia, porque este es un sitio en Galicia, que además pues aumentó más mi sensación un poco de desazón, ¿no? Entonces de pronto vi esto, que era un auténtico bosque de eucaliptos, que de pronto se tala para construir una organización, ¿no? Y bueno, estando en el otro contexto ves y me quedé un poco pues, extrañado, ¿no? Entonces, claro, evidentemente recuperar esto no se podía recuperar porque tenía la intención de construir naves industriales, viviendas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era absurdo hacer una propuesta donde dijéramos, bueno, volvemos otra vez a intentar recuperarlo, ¿no? Entonces se me ocurrió, bueno, ver un poco cómo se podía de alguna manera tratar ese paisaje, ¿no? Ese paisaje que estaba herido, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado mucho, no sé, supongo que a todos vosotros también, esa sensación de esas perspectivas paisajísticas que se suelen tener en las vistas aéreas de los cultivos, que siempre están muy ordenados y solo ves como líneas, no sé, esas líneas que se ven, depende del cultivo que estemos observando, que lo van como delineando, como trazando, como dibujando, ¿no? Entonces me pareció atractivo, ya que no se podía recuperar el bosque, pues por lo menos componer un paisaje, ¿no? Un paisaje aéreo, ¿no? Un paisaje que yo le llamé cultivo de viviendas, ¿no? Entonces el proyecto realmente lo que procuró es recuperar exactamente la misma topografía que tenía el terreno, o sea, se adapta prácticamente en lo posible a la forma ondulada del terreno y unas rayas que sirven de conexión entre distintas zonas de día, de noche y acceso a vivienda, etcétera, etcétera, pues son los que van delimitando esa especie de cultivo del paisaje, ¿no? Como frontalla era una anécdota, le puse un pequeño molino de viento que servía como el eje, que servía para todo, ¿no? El típico poste que sirve para señalizar, para poner el buzón, para poner el número, para poner todos los datos, para de esa manera prácticamente no tocar el paisaje con añadidos, ¿no? La sección de la vivienda, evidentemente, pues había dos tipos, ¿no? Por un lado la sección por los núcleos de comunicaciones y por otro lado lo que sería el interior de los espacios, la zona de noche, la zona de día y abajo siempre un aljibe, ¿no? Porque claro, aquí sí también pedían que hubiera recuperación del agua, procurar energía alternativa, por eso de los molinos de viento, esos pequeñitos, etcétera, ¿no? Bueno, y bueno, son viviendas sociales, las habitaciones son pequeñas y bueno, y esto un poco, ¿no? La zona de día, la zona dormitorio, ¿no?